En este video vamos a empezar a ver a los mecanorreceptores y vamos a empezar por el sentido de la audición. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en el sentido de la audición también tenemos incluido el sentido del equilibrio, porque en realidad nosotros tenemos mucho más que 5 sentidos. Tenemos un montón de sentidos. Los 5 son los tradicionales. Bueno, el equilibrio es un sentido más que tenemos y que está vinculado a la audición. ¿Cuál es el órgano? Estoy al revés acá. ¿Cuál es el órgano encargado de captar los sonidos? Bueno, es el oído. Entonces vamos a dibujar, porque para entender bien cómo funcionan los mecanorreceptores de la audición, tenemos que ver cómo clasificamos el oído. Y un modo de estudiar el oído es dividirlo en 3 partes, que vamos a llamarla oído externo, que sería el que está afuera, el pabellón de la oreja que vemos. Oído interno, que sería el que está más adentro de todo. Y oído medio. Tanto el oído medio como el oído interno ya están adentro del cráneo, o sea, ya están recubiertos por huesos. Así que acá vamos a imaginar que esto es hueso. Bien, vamos a hacer el recorrido. Primero, ¿qué tipo de receptor teníamos acá? Recordemos que los receptores que tenemos en el cuerpo son fotorreceptores, cuando captan luz, son quimioreceptores cuando captan sustancias, y son mecanorreceptores cuando captan vibraciones, presiones, movimientos. En este caso es un mecanorreceptor, y lo que capta son las ondas de movimiento del aire. El aire es materia, tiene peso, hay un movimiento de partículas en el aire. Si estuviéramos en un vacío absoluto, bueno, nos moriríamos porque no habría oxígeno, pero imaginemos que pudiéramos vivir en un vacío absoluto, no podríamos escuchar ningún sonido. De hecho, en el espacio exterior no hay sonidos, porque para que haya sonido tiene que haber aire, tiene que haber materia, porque lo que capta los quimioreceptores es el movimiento de esas materias. Las ondas sonoras, que van a llegar al oído, y nuestro oído externo, como una parábola, va a captar y canalizar las ondas para llevarlas hacia adentro. Por eso tiene esta forma rarita. Esta forma rara es como lo que quiere hacer es llevar hacia adentro las ondas. Entonces lo primero que voy a tener en el oído va a ser un tubo que va a llevarme las ondas, las va a canalizar y las va a llevar hacia adentro. En el oído externo tenemos también pelos, tenemos también células caliciformes que segregan sustancias cerosas para evitar que entren sustancias extrañas al oído, como tenemos en todas las cavidades de nuestro cuerpo, en el ojo, en la nariz, siempre tenemos modos de evitar que ingresen cosas raras. Luego en el oído lo hice muy grande, esto, vamos a hacerlo un poquito más chico, vamos a hacer ahí. El oído medio, que es chiquitito, básicamente está compuesto por, lo primero que tenemos acá importante, es como una membrana, como un disco, como la membrana de un tambor. El tímpano. El tímpano. El tímpano es como la membrana de un tambor, que es el que recibe la vibración y va a vibrar de acuerdo a esa vibración que está impactando en el oído. De acuerdo a si es grave o si es aguda, vibrará distinto. De hecho, si yo me metiera algo en el oído, a lo máximo que puedo llegar es al tímpano. Por eso es peligroso meterse cosas en el oído, porque sería peligroso perforar el tímpano. El tímpano, de hecho, cuando alguien hace mucho esfuerzo mal hecho, una de las cosas que pueden pasar es que se desgarre el tímpano, y cuando el tímpano se desgarra, deja de funcionar de modo adecuado la transmisión de la vibración. En contacto con el tímpano tengo 3 huesitos muy chiquititos que se llaman huesecillos, que tienen nombres de cosas cotidianas. Son el martillo, el yunque y el estribo, en ese orden. Y el nombre que tienen es porque la forma simula eso. Entonces, el martillo vamos a dibujar como un martillito, el yunque, que es donde golpea el martillo en la herrería, y un estribo para subirse al caballo, ¿no? Entonces tenemos el martillo, el yunque y el estribo. La vibración del tímpano transmite ese movimiento al martillo, que transmite ese movimiento al yunque, que transmite ese movimiento al estribo. De este modo lo que busca nuestro oído es amplificar la vibración. Amplificar la vibración, que acá es mi voz nomás, pero adentro están sonando, moviéndose mis huesecillos muy fuerte en base al sonido que estoy haciendo con mi voz. Y cuanto más alta la voz, más fuerte van a vibrar. Lo que hacen entonces es amplificar la vibración. Se están moviendo porque están transformando esta onda en algo mecánico.
Por otro lado, acá lo que tengo es una especie de túnel que se llama trompa de Eustaquio, que lo que hace la trompa de Eustaquio es conectar el oído medio con la faringe o con las cavidades acá de la boca. ¿Para qué? Para equilibrar la presión, y que no haya acá más presión. Si alguna vez han volado en avión y les han dolido los oídos, es porque se tapa la trompa de Eustaquio y esto genera un desbalance de presión entre el oído externo y el oído medio. Para equilibrar las presiones es que tenemos esta trompa de Eustaquio, que lo que hace es que esté equilibrada la presión que hay acá, igual a la que hay acá, y que no haya ningún desbalance que nos cause dolor. Por otro lado, esta trompa de Eustaquio, que tiene esa finalidad, la de equilibrar las presiones, a veces genera cosas como esta. Yo estoy resfriado y tengo mocos y tengo microbios, porque estoy engripado, por ejemplo, puedo tener bacterias, puede ser una gripe bacteriana, y esos bichitos pueden acceder al oído medio, porque hay una comunicación que está en la trompa, y me puede generar una infección en el oído. O sea, un resfriado puede derivar en una infección en el oído. Porque piensen, ¿de qué modo llegaría un bicho acá si no está conectado con nada esto? La única conexión que tiene con otra cosa, porque acá tiene el tímpano que está actuando como barrera, y acá tiene la trompa de Eustaquio. Así que cualquier infección en el oído tiene que llegar por la trompa de Eustaquio, no hay otro modo. Uno podría pensar, ¿y para qué tengo la trompa ahí? Bueno, la tengo para equilibrar las presiones y que no me duele el oído todo el tiempo. Ya en el oído interno tengo propiamente el órgano de la audición, que es hermoso. Si uno mira imágenes o fotos del oído interno, va a ver que parece un animal marino de los fondos marinos. De hecho, se llama caracol y tiene una formita de caracol. El hueso es una estructura ósea e internamente es membranosa, o sea, es blanda y es dura a la vez. Y arriba del caracol tengo el vestíbulo. O sea, vamos a poner acá caracol y vamos a poner acá vestíbulo. Y el vestíbulo tiene 3 asas vestibulares que tienen una característica muy interesante geométricamente. Entre sí forman 90 grados, como cuando ustedes dibujan en matemática en el eje Y y en el eje X, y capaz que ya dibujaron o no sé, pero en el eje Z, que están separados todos 90 grados, ese mismo patrón tiene nuestras asas vestibulares. ¿Por qué tendrá esta forma tan extraña y tan geométrica y tan perfecta? Que de hecho es propia no solamente del ser humano, sino de muchos animales con órganos de equilibrio en el oído. Bien, lo primero e importante acá para tener en cuenta, ¿me faltan más marcadores? Acá. Es que el vestíbulo y las asas vestibulares son partes de nuestro órgano de equilibrio. Y el caracol es parte de nuestro órgano de audición. Por eso decimos que en el oído tenemos tanto el sentido de la audición como el sentido del equilibrio. Todo lo que vimos acá del recorrido del sonido, que sería el oído externo, el tímpano, el martillo, el yunque y el estribo, tiene que ver con la audición. Yo lo que quiero hacer es comunicar al caracol esa vibración. El caracol tiene acá una membranita que es como el tímpano, pero mucho más chiquita, que se llama ventana oval, y que transmite esta vibración amplificada hacia el interior del caracol. ¿Y qué hay en el interior del caracol? Hay un fluido que se llama endolinfa. Endolinfa. Y hay muchos pelitos que se llaman cilias, que se mueven, como se mueve el pasto cuando hay viento, se mueven y en base a ese movimiento van captando ese movimiento, comunicándolo a neuronas, a nervios, que se van del caracol hacia el cerebro, con los nervios o el nervio coclear. Lleva la señal de vibración de estas cilias hacia el cerebro para interpretar los sonidos. Por otro lado, en el vestíbulo y en las asas vestibulares yo tengo también una endolinfa, un fluido, y también tengo cilias, pero que estas cilias en vez de llevar información al cerebro sobre la tonalidad de un sonido o sobre la intensidad de un sonido, llevan información sobre cómo está ubicado el ser humano, sobre para dónde tengo mirando la cabeza, para dónde tengo los pies, o sea, me dan ubicación de mi cabeza. Esto se va hacia el cerebro a través del nervio vestibular. Acá, las cilias moviéndose en ese fluido que tengo comunican una información que el cerebro interpreta como sonido,
Y acá, las cilias moviéndose en esta endolinfa llevan información al cerebro que se interpreta como posición, como ubicación. Bueno, me es difícil resumir todo el tema en algo que nos llevaría tal vez 2 o 3 clases, pero vean el video 1, 2 o 3 veces, pregúntenme en cualquier duda que tengan, y cualquier duda que tengan o me la hacen en el video o la hacen de modo público en la plataforma.